Estimados, espero que se encuentren bien. Estamos en lesiones deportivas y vamos a ver el día de hoy la continuación de la clase de lesiones específicas. Específicamente, valga la redundancia, el temario del día de hoy será síndrome compartimental, tendinopatía por sobrecarga, espondilolisis, espondilolistesis y fractura por estrés. Para comenzar, el mecanismo de lesión del músculo esquelético, esta patología específica se llama síndrome compartimental crónico por ejercicio. Existen otros tipos de síndrome compartimental, pero el que nosotros vamos a ver es específicamente este que es crónico por el ejercicio. El síndrome compartimental crónico por el ejercicio es una afección muscular y nerviosa, por lo tanto va a afectar a estos dos tejidos principalmente, tanto el tejido muscular, al ser provocado por la hipertrofia y el deterioro del mismo, y la parte nerviosa al ser comprimido dentro de este espacio, al estar en contacto directo con el músculo, y por lo tanto verse afectado. Está inducida por el ejercicio, como había dicho, este síndrome compartimental, y va a provocar dolor, hinchazón y a veces discapacidad de los músculos afectados, de las piernas o de los brazos. Cuando hablamos de esta discapacidad se refiere principalmente a que el músculo no va a poder cumplir su función, que es generar el movimiento en el cuerpo humano y además de mantener una forma específica a nuestro cuerpo. Si bien la estructura la va a dar el tejido esquelético, los músculos son los que le terminan de dar la forma a nuestro cuerpo. Cuando se ve afectado por el síndrome compartimental crónico por ejercicio, vamos a ver cómo la extremidad se deforma, aumentando muchas veces su volumen. Además de esto, los músculos que no pueden cumplir su función no pueden trabajar como estabilizadores dinámicos articulares. Por lo tanto, también va a tener un compromiso en esa parte. Ahora, cualquiera puede padecer esta afección, pero es más común en atletas y corredores adultos jóvenes. Por lo tanto, la disciplina de atletismo y además los corredores, los saco dentro del atletismo porque las pruebas de correr pueden ser desde los 100 metros planos hasta maratones, ultramaratones, como vimos en el primer semestre. Por lo tanto, es un amplio mundo y un mundo en sí mismo los corredores. Ellos realizan actividades que implican impactos repetitivos sobre principalmente la extremidad inferior, que va a ser donde se va a desencadenar con mayor frecuencia este síndrome compartimental. Sin embargo, como vamos a ver en esta imagen, también existe el síndrome compartimental de brazo, en menor medida, pero lo existe. Primero, el síndrome compartimental crónico por ejercicio es un conflicto entre el continente, que sería la fascia, versus el contenido, que sería el músculo. Si nosotros lo consideramos como una botella, nuestro antebrazo, harto fea la botella, pero botella al final y al cabo, para el ejemplo sirve, el continente sería la botella y el contenido sería el músculo. ¿Qué pasa? Cuando la presión de un compartimento supera la capacidad de distensibilidad de la fascia que lo rodea, se produce el síndrome compartimental. Esto quiere decir que, como nosotros vemos, los músculos están cubiertos por una fascia. Si el contenido, el músculo, empieza a crecer por hipertrofia, a tener edemas por microrupturas de fibras musculares, producto del mismo ejercicio, este aumento de volumen va a empezar a comprimir a la fascia. El ejercicio favorece la aparición de este síndrome debido al uso intensivo de los músculos que produce hipertrofia y por tanto aumenta la presión del compartimento al aumentar el contenido del mismo. Esto sería básicamente como si esto estuviera tapado y empezar a subir el contenido pero completo. O sea, aumentamos por hipertrofia el contenido y esto va a desencadenar que la presión que va a recibir mi continente sea excesiva, en este caso acá, generando una inflamación, una deformación del mismo
y además compresión de las estructuras que se encuentran circundantes, vasos sanguíneos principalmente, lo cual va a generar más edema y además los nervios, lo cual genera mucho dolor. Si nosotros lo vemos acá, este es un corte. Este corte va a ir eh, en la pierna y nosotros lo que vemos aquí es el compartimiento anterior, principalmente mostrado por el tibial anterior en esa zona, el compartimento lateral, principalmente con el peroneo lateral, el compartimiento eh, superficial posterior, en donde estarían los gemelos, y el compartimento eh, profundo posterior, que es donde estaría el sóleo. Estos son los músculos de la pierna. Aquí tenemos tibia y aquí tenemos fíbula o peroné. El síndrome compartimental crónico producido por el ejercicio son los músculos de la pierna los ejercitados con mayor intensidad y en casi todos los deportes, y por lo tanto es la localización más frecuente. ¿Por qué hablo de esto? Porque en casi todos los deportes nos tenemos que desplazar y al desplazarnos, la movilización o locomoción en el cuerpo humano se da a través de la marcha o la carrera y esto está producido por la extremidad inferior. Es en esta parte en donde se puede ver principalmente en el compartimento anterior, dado por el tibial anterior, como había dicho, y el compartimento lateral, dado por el peroneo lateral, la zona 1. Estas dos zonas son las que se ven más afectadas. Ahora, en la parte posterior profundo y posterior superficial, tenemos a los gemelos y tenemos al sóleo muy pegado al hueso. En esta zona es la zona 2. Es menos frecuente que se puede dar, pero es menos frecuente. La parte más frecuente es la zona anterior. Como les decía, esto va a aumentar el volumen de la zona, por lo tanto se va a ver una gran inflamación en la pierna y va a haber un pequeño cambio de coloración de la piel producto de esta presión interna que se está generando. En el miembro superior son deltoides, bíceps y antebrazos, donde habitualmente puede concentrarse un cuadro de síndrome compartimental, generalmente en deportistas que practican remo, tenis o lanzamientos. Eh, Existen tape que van a ayudar a disminuir la presión, principalmente siendo como una válvula de escape. Ahora, cuando no, hay que llegar a casos ya un poco más extremos, como lo sería en este, que voy a hacerle zoom, en donde podemos ver cómo está muy brillante la mano. Esto es producto de la inflamación y donde ya hay un cambio de coloración notorio y ostensible en el antebrazo. No quise poner la imagen de la cirugía porque en realidad es poco grata. Aquí, para poder hacer una liberación de presión, deben drenar el antebrazo y para eso van a hacer un corte longitudinal en el mismo y poner drenajes para que disminuya la presión y de esa manera no vaya a existir una necrosis vascular, o sea, una necrosis producida por falta de irrigación sanguínea, de ahí el color un poco amoratado, además de tener los efectos de dolor que se producen en la zona. Recuerden que al aumentar la presión de la zona, aquí, al aumentar la presión, vamos a comprimir raíces nerviosas y eso a su vez produce mucho dolor. Las contusiones. Aquí tenemos un ejemplo de anterior lateral, de compartimento lateral principalmente, cómo tuvieron que hacer esta cirugía. Esto ya está empezando a cicatrizar. Es un poco menos fuerte que la imagen de la cirugía en sí mismo, pero para que puedan tener una idea, se deformó claramente la región de la pierna, la otra tiene un volumen normal, esta no, la piel está muy brillante, hay un aumento hay un aumento de volumen claro y además existe esta zona que es donde tuvieron que sajar para poder liberar un poco la presión de este compartimento lateral. Las contusiones y lesiones de los tejidos blandos favorecen la aparición del síndrome compartimental, principalmente contusiones y lesiones de tejido blando, porque van a generar edema. La utilización de órtesis como rodilleras, muleras o vendaje elástico que produce una compresión externa no es probable que pudiese inducir el síndrome por sí solas, pero sí favorece su aparición en algunas ocasiones en las que existe patología previa, puesto que disminuye el flujo
muscular durante el ejercicio y el músculo se nutre mal, el flujo sanguíneo muscular. O sea, rodilleras, muleras o vendajes elasticados cuando quedan presionando muy fuerte y queda marcado, ¿ya? Puede evitar, por ejemplo, aquí la media de fútbol quedó excesivamente apretado, puede evitar que la sangre circule libremente y esto a su vez empezará a desencadenar este síndrome compartimental por ejercicio. Aquí podemos ver un pie, aumento nuevamente, un aumento claro en el volumen de la zona. Podemos notar que los dedos del pie también se encuentran con un aumento de volumen. Esto está con cambio de coloración, como les había dicho, y lo más probable es que se encuentre muy doloroso. En la cirugía, lo que hacen es cortes transversales para poder drenar y que salga contenido desde la zona. De esa manera pueden liberar presión. Si ustedes se dan cuenta, los dedos ya no están tan brillantes ni tan inflamados. Y posteriormente esto eh, lo, lo terminan suturando y de esa manera se va a quedar una cicatriz grande que tiene que evitar principalmente el cuerpo médico que se vaya a retraer para no limitar el movimiento por esa vía, pero se trata principalmente como una herida sin tener los compromisos ni vasculares ni nerviosos propios del síndrome compartimental crónico por ejercicio. Ahora, ¿qué factores tiene este síndrome compartimental? La contracción isométrica o isotónica intensa y repetida eleva la presión intracompartimental, lo que produce isquemia muscular mientras dura la contracción. Ojo con eso. Ejercicios isométricos o isotónicos intensos, muy vistos, por ejemplo, en CrossFit, pueden aumentar la isquemia y si aumenta la isquemia favorece la aparición del síndrome compartimental. En el ejercicio prolongado e intenso, el volumen muscular se incrementa. Esta hipertrofia puede reflejar un aumento de permeabilidad capilar que ocasiona una acumulación de fluido en los espacios intra y extracelulares. O sea, ante ejercicios prolongados e intensos se puede también generar este aumento de la presión y por lo tanto se puede eh, propiciar este síndrome compartimental. La hipertrofia de las fibras musculares provocada por el entrenamiento también puede dificultar el retorno venoso y linfático asociado en algunas ocasiones a pequeñas hemorragias o desgarros fibrilares. Cuando hablamos de romper fibra en el entrenamiento principalmente, tenemos que considerar que si bien se van rompiendo estos miocitos sí van a tener unas pequeñas hemorragias, van a tener pequeña inflamación, que sería lo que nos va a producir, además del desecho metabólico, el dolor posterior al ejercicio, el DOMS. Estas serán las responsables también del aumento del volumen muscular. Y este aumento del volumen muscular va a aumentar el volumen del contenido versus el contenedor y por lo tanto va a generar un aumento de la presión interna. Aquí nosotros podemos ver en muslo cómo la piel se ve muy tirante. Si se dan cuenta parece hasta de mentira cómo está. Y este deportista de CrossFit, Marchand, es un deportista de CrossFit de Estados Unidos. Esta foto él la subió a su Twitter, son fotos reales, subidas por él mismo. Cómo generó un síndrome compartimental en muslo y un síndrome compartimental en pierna. Aquí podemos ver cómo está muy aumentado el volumen y lo que tuvieron que hacer fueron estas suturas para que drenara y de esa manera disminuir el dolor, disminuir la inflamación y evitar la necrosis del músculo, la muerte del músculo por falta de irrigación sanguínea y evitar el dolor que esto produce. En cuanto a la clínica, cabe destacar como síntoma principal la aparición de dolor, como les decía, sobre determinado compartimento al realizar el ejercicio. ¿Por qué?
porque cuando nosotros realizamos el ejercicio, el músculo va a aumentar su volumen por la irrigación sanguínea y además por la hipertrofia que se está generando al tener que contraer el músculo, su aumento de área de sección transversal. Por lo tanto, si esto excede lo que puede soportar la fascia, nos va a generar dolor. En un principio el dolor es moderado, de tal forma que el deportista es capaz de seguir realizando el ejercicio, aunque con el paso del tiempo el dolor se intensifica, le hace disminuir la intensidad del ejercicio y al final le obliga a parar. Es típica la desaparición del dolor con el reposo y la reaparición del mismo al volver a realizar el ejercicio. Esto es muy importante. Desaparece el dolor cuando se hace reposo y reaparece al hacer ejercicio. Ojo con esto, muchachos, porque muchas veces una sobrecarga muscular, por ejemplo, puede estar eh, pasando este síndrome compartimental, disculpen, por una sobrecarga muscular, porque al desaparecer con lo mismo, tienen que saber que tiene mucho la parte visual, que no haya un aumento considerable del volumen, que no haya esta piel como brillante o estirada, que puede llegar a aparecer como piel de mentira. Esa, en diferencia observacional, es uno de los signos con los que uno podría diferenciar una sobrecarga muscular, que también va a pasar con el reposo, versus un síndrome compartimental crónico por ejercicio que esté incipiente, o sea, que esté recién comenzando. Esto explica que el síndrome compartimental aparezca cuando se inicia el entrenamiento más intenso o después de la temporada de reposo. Principalmente esto quiere decir que los síndromes compartimentales están en la parte de carga de nuestra temporada de entrenamiento o donde se hace el fondo físico para la misma, en la pretemporada. Ya muchachos, ahora vamos a ver los mecanismos de lesión musculoesquelético, tendinopatía por sobrecarga. La tendinopatía por sobrecarga es una de las patologías más comunes que nosotros nos vamos a encontrar en nuestros deportistas. La tendinopatía por sobrecarga se da principalmente porque el tendón tiene menos capacidad de soportar cargas que el músculo. Y como son los tendones los encargados de unir al músculo con el hueso y de transmitir esta energía, esta fuerza, es el tendón el eslabón más débil de la cadena y el que tiende a resentirse con mayor facilidad. Es muy común que los deportistas tengan tendinopatías por sobrecarga y también es muy común que cada deporte tenga predilección por alguna patología por sobrecarga en específico que tiene que ver mucho con la mecánica del deporte y con la parte corporal, la zona del cuerpo que más se ocupe en este deporte. Es por esto, por ejemplo, que existe la rodilla del corredor, la rodilla del saltador, la cadera del bailarín, el codo de tenista, el codo de golfista, que son patologías, tendinopatías en realidad, específicas de cada uno de estos deportes señalados y que tiene que ver con el gran número de incidencia de esta patología en específico en los deportistas de este deporte. Dicho esto, vamos a comenzar con la diapo. Se trata de cuadros patológicos muy frecuentes que típicamente afectan a las zonas anatómicas relacionadas con la modalidad deportiva practicada. A eso me refiero. Por ejemplo, el futbolista va a tener tendinopatía aquiliana, tendinopatía cuadricipital y de cintillo tibial. Es lo más común. El voleibolista va a tener tendinopatías de manguito rotador o tendinopatías de codo, bastante común. ¿Ya? El corredor va a tener eh, irritación de la cintilla de la banda iliotibial, también rodilla de corredor. Por lo tanto, la zona que más se ocupa, que más se trabaja en el deporte es la que se va a ver más afectada. Este tipo de lesiones genera una sintomatología que limita o incluso impide de forma absoluta el desarrollo de la práctica deportiva. Además, si las tendinopatías no son diagnosticadas y tratadas correctamente, tienden a cronificarse y recidivar. Esto es muy importante. Si la tendinopatía no es tratada de manera adecuada, se va a volver crónica.
Si se vuelve crónica es un problema porque la estructura interna de este tendón va a cambiar favoreciendo que cada vez se lesione más, que sería una recidiva. Por lo tanto, si la tendinopatía no es tratada bien en un primer momento, es muy probable que empiece a generar problemas a repetición y que esos problemas tiendan a cronificarse. Ahora, para entender esto, déjeme revisar si estamos grabando todavía. Grabando, impecable. Para entender esto, en la cadena estructural que constituye el músculo, el tendón, el hueso y la articulación, músculo, tendón, hueso y articulación, el tendón es sin duda la parte más débil. Como le decía, de esta cadena, aquí tenemos una cadena estructural, ahí la estoy dibujando para que sea clara la cadena, es ese eslabón el más débil. Al ser el eslabón más débil, el músculo puede adaptarse fácilmente a la sobrecarga funcional mediante la hipertrofia del propio músculo. El tendón, por el contrario, no tiene esa capacidad de adaptación, por lo que con mayor frecuencia puede verse afectado en lesiones de fatiga, lesiones que se van a provocar por una sobrecarga del mismo. La sobrecarga produce fatiga, esta fatiga va a generar que se lesione. La sobrecarga funcional del aparato locomotor provocada por el deporte es un factor de riesgo para la integridad de los tendones. En cuanto a la etiología de las tendinopatías, podemos hablar de factores intrínsecos que están dentro del deportista y extrínsecos que están fuera. Si nosotros vemos aquí, tiene ese soporte bajo la rótula, en el tendón rotuliano. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que pensar es una sobrecarga del tendón rotuliano. Cuando yo veo esta sobrecarga del tendón rotuliano, también puedo extrapolar que este deportista va a tener dificultades al correr y al saltar, que es donde el músculo cuádriceps se tensa y al tensarse va a traccionar sobre el tendón que está en esta zona. De esa manera, este deportista se ve limitado tanto en sprint como en saltos, solo viendo la imagen de cómo se encuentra. Veamos los factores intrínsecos, los factores que están dentro del deportista. Una coordinación imperfecta entre el músculo agonista y antagonista, o sea, que haya una descoordinación entre los grupos musculares, que este deportista no se encuentre con una fuerza simétrica, provoca un aumento de la tensión intensa durante la contracción y una ejecución inadecuada del gesto deportivo. Eso significa que este deportista no se encuentra balanceado. Al no estar balanceado entre los músculos agonistas y antagonistas, esto puede generar una sobrecarga del que se encuentra más débil. De especial relevancia y frecuentemente infravalorados son el calentamiento muscular mal efectuado antes de la competición. Si yo tengo un calentamiento muscular mal efectuado, esto me va a generar que mi estructura biológica no tenga la temperatura adecuada y al no tener la temperatura adecuada, lo que va a hacer es que sea menos distensible el tejido biológico, o sea que el tendón se pueda estirar menos. Si el tendón se puede estirar menos, va a tolerar menor cantidad de carga y al tolerar menor cantidad de carga va a doler. Además, la deficiente ejecución de los ejercicios de estiramiento y flexibilidad muscular. Yo le expliqué sobre este tema al inicio del semestre, con respecto al triatleta chileno que hablaba que el estiramiento y la coordinación principalmente en él era la amalgama que unía a las tres disciplinas que él practicaba. En este caso, el estiramiento y la flexibilidad muscular son fundamentales. Si la persona se encuentra acortada muscularmente con una pobre flexibilidad, lo que va a hacer es que esta persona no va a tener la capacidad de adecuarse a las posiciones que no exige el deporte. Y de esa manera, lo que vamos a desencadenar es en una sobrecarga
porque al intentar llegar a la posición determinada que necesitamos, tanto el músculo, que no va a tener la capacidad de extenderse, va a generar más tensión y esto va a hacer que sea el tendón, que es el eslabón más débil de esta cadena, nuevamente, el que termine pasando a la cuenta y lesionándose. Factores extrínsecos, los que están fuera. Condiciones climáticas. La condición climática habla principalmente de clima extremo, mucho calor, mucho frío, le hace pésimo a nuestros tendones. Los métodos de entrenamiento y potenciación muscular incorrectos. Por ejemplo, correr en arena, ya no se hace. Antes se trabajaba potencia corriendo en arena y corriendo en pendiente. Ahora eso no se hace porque sabemos que va a causar daño en nuestras articulaciones y en nuestros tendones sobrecargándolos. Los materiales, calzado, equipo, terreno. Aquí el terreno sería la arena, que podría estar dentro de este entrenamiento incorrecto, ¿ya? Zapatos que no son los que corresponden, equipo que no sea el que corresponde o que sean inadecuados para nuestra práctica deportiva. Si yo voy a jugar fútbol con zapatillas de trotar, me voy a andar resbalando, me voy a lesionar. Si yo voy a una cancha de pasto sintético con toperoles de fútbol o toperoles de rugby, no los voy a poder enterrar, va a ser una cancha muy dura, también voy a sobrecargar y me voy a lesionar. Esa es la idea de esto. En particular, los terrones duros o los muy rápidos provocan ondas mecánicas de mayor intensidad y consecuentemente más lesiones para el tendón. ¿Por qué? Porque un terreno duro va a hacer rebotar la energía completamente, ¿ya? Principio de acción y reacción de Newton. Un terreno blando va a llegar la energía y la va a disipar. Al disipar energía, la que va a salir como resultante es una energía menor. En este, ambas fuerzas son iguales. En este, las fuerzas no son iguales. Este es terreno duro. Este es terreno blando. Ejemplo, cemento y pasto. Vamos a ver, las tendinopatías que se presentan en deportes con mayor frecuencia son en el miembro superior, tendinopatía del manguito de los rotadores y epicondilitis. Tendinopatía de hombro, la del manguito de rotadores, hombro, y la epicondilitis es codo. En la pelvis, síndrome de inserción de los aductores y síndrome de la inserción de los isquios surales. En este caso sería la parte del pubis y acá sería la parte de muslo posterior. Finalmente, en el miembro inferior, tendinopatía aquiliana y tendinopatía rotuliana. La rotuliana es tobillo, disculpen, error acá mío. Voy a borrar eso, donde me equivoqué. Ahí sí, ahora sí. La aquiliana es tobillo y la rotuliana es rodilla. Por lo tanto, hombro, codo, pubis, muslo, tobillo y rodilla son las tendinopatías más comunes en los deportes. La clínica de las tendinopatías se caracteriza invariablemente por dolor e impotencia funcional. Esto se inflama y evita que yo pueda moverme. El dolor tendrá una localización y una evolución en relación directa con la biomecánica del gesto deportivo realizado. O sea, si me duele el hombro y yo levanto el brazo, el hombro me va a doler más. A eso se refiere la localización y la biomecánica del gesto. En la exploración física encontramos signos objetivos. ¿Qué tengo que ver yo? Aumento del volumen del tendón en algunos focos y dolor constante por presión en la zona afectada. Eso es lo que yo me tengo que enfocar principalmente en ver. Ahora, las tendinopatías tienen una... Primero, la tendinopatía es una inflamación. Cuando hablamos de tendinopatía, específicamente de tendinitis, ¿ya? Voy a poner aquí tendinitis para que quede claro. Tendinitis. Ya. La tendinopatía, como la tendinitis, es una inflamación
Esta inflamación se va a demorar 21 días en resolverse aproximadamente. 21 días. Pero tiene un problema. Estos días deben ser días correlativos donde no haya habido un problema. Yo voy en el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí volví a hacer el gesto deportivo o volví a jugar o volví a entrenar básicamente a la misma intensidad. El contador se resetea y partimos de nuevo. 1, 2, 3, 4. Si aquí me pasó en el 4, se resetea. 1, 2, 3. Y como ustedes pueden ir viendo, esto puede ser para siempre si es que no existe un cuidado óptimo por parte del deportista y del entrenador para evitar que esto se vaya repitiendo. Vamos a ver tendinopatía en específico. Tendinopatía del manguito de los rotadores. El dolor se localiza en el hombro, en el punto de inserción muscular, es decir, bajo el acromion y a la altura del troquíter. Aquí nosotros tenemos el acromio y aquí está el troquíter. Por lo tanto, se produce en esa zona. Esa imagen es mucho mejor que esta imagen. Esta es la imagen de tendinitis que siempre vemos. Esta es la tendinitis del supraespinoso, acá. Lo otro sería la tendinitis del tendón subescapular, que iría por acá. Ese va desde abajo y va un poquito acá, más hacia adentro. Y la otra que se ve harto es la tendinitis de la porción larga del bíceps, que en realidad este ya no sería tanto supra manguito rotador, porque no está dentro de los músculos del manguito rotador el bíceps. Músculo del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. El bíceps no está, pero por contigüidad está en la misma zona. Ahora, el que más se lesiona es el supraespinoso. ¿Por qué? Porque es delgado y va entre medio de dos superficies óseas. Si esto se inflama un poco, lo que nosotros vemos aquí en la bursa, que es un amortiguador, si esta bursa no está de buena calidad, esto se va a inflamar, se pierde espacio, se inflama y se comprime en esa zona. El dolor aumenta en los movimientos de abducción, que es principalmente la función del supraespinoso, rotación externa, en donde estaría principalmente eh, traccionando al tendón del subescapular, rotación externa y retropulsión, que eso es llevar los hombros hacia atrás, donde se estarían traccionando todos estos músculos estos tendones que se encuentran por la parte anterior del hombro, por la cara anterior del hombro. Epicondilitis o codo de tenista. El dolor se localiza en el codo a nivel de la inserción de los músculos extensores de muñeca. Si ustedes ven, aquí está el músculo, aquí dice segundo radial, eso es un extensor de muñeca. La muñeca aquí está extendida, ahí va, extensión de muñeca, aquí está el ángulo formado. Y ese músculo en su origen es donde se va a inflamar. Ahí, esa zona, ¿ya? Estamos hablando del epicóndilo, no de la epitróclea. Por lo tanto, en posición anatómica es el cóndilo lateral del codo, el que está en relación en posición anatómica con el dedo pulgar. La presión, el estiramiento pasivo contra resistencia provoca un dolor agudo en dicha zona. Si nosotros lo vemos acá, cómo se produce esta patología, el tejido del tendón se daña generalmente por un esfuerzo repetido en los deportistas. En el codo del tenista es una epicondilitis por extensión de muñeca, que es donde se contrae el músculo para poder extender la muñeca. La lesión se localiza en el tendón por el que el músculo se inserta en el hueso, músculo segundo radial. O sea, cuando se produce este movimiento, se contrae ese músculo y al contraerse ese músculo, se inflama su inserción en el codo. En el codo de tenista es una epitrocleitis. Yo cuando les decía que era una epicondilitis lateral y una epitrocleitis medial, muchos se reían un poco, se sorprendían que
los nombres, así como tan raros que existieran. Y es porque esto está en la epitróclea, absolutamente nada más, y porque aquí van los flexores de muñeca, la musculatura pronatoflexora, pronación y flexión. Y al tomar el palo de golf se realiza una flexión de muñeca. Esta flexión de muñeca, por medio de estos músculos, va a hacer que se contraiga el músculo y que se inflame el cóndilo medial o la epitróclea medial del brazo. Epitróclea por dentro, epicóndilo por fuera. Diferencia entre codo de tenista y codo de golfista. ¿Qué pasa en esta lesión? La anatomía de la lesión se produce en el tendón que une el músculo al húmero. El tendón normal es resistente, funcional y no duele. El colágeno, nosotros tenemos fibras densas, ordenadas y con entrelazamientos. Vemos que básicamente cumple un patrón fibrilar. Todas las fibras están dispuestas de una forma determinada. Existe una creación que genera una renovación normal, se crea y se destruye colágeno al mismo ritmo, y una destrucción, que esto es principalmente para mantener a las fibras sanas, ya las fibras que ya están más envejecidas, son las que salen. Esto sería un tendón normal. La epicondilitis, la mayor demanda funcional, produce un tejido de peor calidad. También puede verse afectado en un proceso degenerativo. Este proceso degenerativo es cuando ya deja de ser una tendinitis y pasa a ser principalmente una tendinosis. De aquí lo podemos ver. Nosotros vemos, primero, demasiados vasos sanguíneos, existe dolor, tenemos menos colágeno, es de peor calidad y con menos entrelazamiento. No está bien puesto, sino que está más disperso, ya no hay tantos puntos de contacto. Y esto lo que va a hacer es que aumenta la creación acelerada, lo que produce un colágeno desorganizado y de mala calidad, y también aumenta la destrucción producto de lo mismo. Aquí se genera un cambio estructural. Si se dan cuenta, se ve diferente este tejido con respecto a este tejido. Eso me quiere decir que si la tendinitis no es tratada de una manera eficiente, lo más probable es que me genere un cambio degenerativo en el tejido y eso a su vez vaya a desencadenar en dolor y recidivas, o sea, en eh, lesiones recurrentes producto de este cambio. Una de las formas de tratarlo es por medio de infiltraciones, inyecciones al tendón afectado. Yo no recomiendo tanto esto, solo en casos muy particulares en donde el médico, el cuerpo técnico y el deportista estén de acuerdo. Es súper importante eso porque las infiltraciones pueden ser pan para ahora y hambre para mañana, porque efectivamente va a desaparecer el dolor, pero esa desaparición del dolor no significa que este tejido se encuentre bien. Al no encontrarse bien, la persona va a empezar a generar movimientos, ¿ya? Va a empezar a generar movimientos y este movimiento va a desencadenar que el tejido se vea más expuesto a estrés y por lo tanto las características patológicas se vean incrementadas. Ahora, existen dos tipos de infiltraciones y eso también hay que dejarlo claro. Existe una infiltración que es la común en los deportes, mucho se dio en el fútbol en su momento, que es la de corticoides, específicamente glucocorticoides, corticoides puestos en base a un azúcar, que alivian los dolores resistentes a otros tratamientos. ¿Cuál es el problema de esto? Desaparece el dolor. Por lo tanto, si desaparece el dolor, yo ya no me cuido porque no me duele tanto. Se va a realizar la creación de nuevos tejidos colágenos, no favorece la creación de colágeno, va a ser una creación normal, pero la destrucción va a seguir siendo una destrucción acelerada. Por lo tanto, si bien no hay dolor, este tejido sigue siendo tejido patológico. Ahora, en técnicas más modernas, lo que se ocupa ahora son concentrados de plaquetas. Se extrae la sangre del paciente. Estas plaquetas son filtradas desde la sangre del mismo paciente, se hace un concentrado de un suero rico en plaquetas y eso se infiltra en el tendón o en la articulación también. Ayuda a reparar principalmente el tendón.
estimula la producción de colágeno, lo que hace que este patrón fibrilar vuelva a estar creado y a estar ordenado nuevamente, lo cual es muy importante para soportar la tracción mecánica. Y al aumentar la creación, el porcentaje de destrucción disminuye. Las infiltraciones en cuanto a concentrados de plaqueta podrían ser útiles. Le vamos a poner una estrellita. Los concentrados en la infiltración en base a corticoides, quizás para jugar un partido, una final de un campeonato importante, yo no lo considero muy bien. Por lo tanto, a la infiltración con corticoides le voy a poner una carita triste. Tendinopatía de los aductores, propia de futbolistas y jugadores de rugby. Es un trastorno tendinoso insercional de los músculos aductores de la cadera y del músculo recto del abdomen. Por lo tanto, esta tendinopatía de los aductores va acá. ¿Ya? En este caso, el dolor se localiza en la región inguinal principalmente, en esta zona, que sería ahí y ahí. Y aumenta con los movimientos de aducción de la cadera, contracción de la musculatura abdominal, así como por presión sobre la zona de inserción púbica de los grupos musculares anteriores citados. Esto es lo que se conoce, chiquillos, coloquialmente como una pubalgia. La pubalgia es el dolor de la musculatura aductora en su origen en el hueso coxal y de la última parte del recto anterior del abdomen, también que se inserta en el hueso coxal, en la parte de la región del pubis, específicamente del hueso coxal. Como ambos se insertan en la región del pubis, pubalgia es dolor del pubis. Eso es lo que significa esa palabra. Vamos con tendinopatía del semimembranoso, semitendinoso y del bíceps femoral. El dolor se localiza en la zona isquiática en el momento de acelerar o alargar el paso, ¿ya? Esto puede provocarse dolor acá o dolor acá abajo. Cuando yo voy a dar el paso, me tira principalmente acá, en acción. Cuando yo estoy detenido, me duele principalmente acá abajo. En este caso, esto es del 30 de septiembre del 2023, hace 2 semanas, menos de 2 semanas. Comunicado médico, las pruebas realizadas han mostrado que Rafinha sufre una lesión de bíceps femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución se marcará según disponibilidad. Si nosotros nos damos cuenta, está tocando la región isquiática del bíceps femoral. Esa imagen nos muestra que es específicamente la zona donde duele. Por lo tanto, yo puedo pensar que lo que tiene es una tendinopatía, en este caso de bíceps femoral, solo por la imagen, en donde se está sobando la región afectada. El diagnóstico de las tendinopatías, además de por sus características clínicas, se basa, al igual que de otras lesiones musculares, en dos técnicas fundamentales como son la ecografía musculotendinosa. Esta ecografía musculotendinosa ustedes la van a escuchar harto como una eco de partes blandas. He ahí músculo tendinoso, no existe una parte dura, una ecografía de partes blandas. Y la RM, que es, en realidad las siglas deberían ser RNM, una resonancia nuclear magnética, pero se conoce como resonancia magnética. Que además de su función diagnóstica tiene una utilidad en la valoración pronóstica y en la elección terapéutica. Si nosotros tenemos la imagen es mucho más fácil saber cuánto va a ser el tiempo posible que nuestro deportista va a estar fuera de las prácticas del deporte y también vamos a poder saber cuánto es específicamente
el daño que tiene nuestro deportista y por lo tanto cuál va a ser la mejor terapia que tenga que seguir, cuál va a ser el mejor tratamiento y las mejores decisiones a tomar. El tratamiento de las tendinopatías del deporte puede orientarse hacia un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. ¿Qué nos va a diferenciar si es un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico? ¿Cuánto es el daño? Por ejemplo, en la ecografía, cuando hay tejido se ve blanco. Aquí vemos que hay blanco, pero en este tejido donde está la flechita, siempre van a haber flechitas que indican el lugar. Vamos a ver cómo está, no, no es el mismo color que está acá. ¿Lo notan? Eso principalmente es porque aquí hay infiltración de edema, hay líquido, hay espacio, y eso no se ve blanco. ¿Ya? Esta ecografía me indica que no hay un corte, por ejemplo, del tendón. Por lo tanto, aquí tenemos un tratamiento conservador generalmente. Por otro lado, acá podemos ver, aquí están las flechitas que nos indican dónde está. Aquí podemos ver que se nota claramente un corte. Si este corte es de una gran magnitud y de un tendón que es muy difícil que se recupere solo, como por ejemplo podría ser el del supraespinoso, o que la espesura estuviese por sobre el 50%, el daño estuviera por sobre el 50% de la espesura del tendón, a eso me refiero, tenemos una resolución quirúrgica. Por lo tanto, la imagen es fundamental para poder determinar cuál de estas opciones es la que voy a tomar. Muchachos, para continuar, mecanismo de lesión, músculo esquelético, columna vertebral. Vamos a ver dos patologías que se dan en la columna vertebral, son lesiones específicas, y dice, de las numerosas patologías que pueden afectar a la columna vertebral, dos son los cuadros que tienen una clara mayor incidencia en deportistas por ser causa desencadenante, la práctica deportiva intensa y repetida, la espondilolisis y la efisitis vertebral principalmente. En este caso, esta epifisitis vertebral nosotros lo vamos a considerar como el término que ocupan los gringos para referirse a esto, que es una espondilolistesis, ¿ya? Así que vamos a ver dos patologías que son la espondilolisis y la espondilolistesis. Si nosotros vemos acá, esta es nuestra columna vertebral, aquí está nuestra pars articular. Esto es donde se junta, ¿ya? Donde articulan nuestras vértebras. Esta pars articular está dada entre el aro de nuestra vértebra, ¿ya? Y las apófisis transversas principalmente. Y es donde van a ir a articular, donde articulaban las carillas articulares inferiores con las carillas articulares superiores. En una espondilolisis se rompe esa zona. En una espondilolistesis esa zona se rompe y además se desplaza una vértebra por sobre la otra. Veamos esto en detalle. Espondilolisis. Nosotros tenemos nuestra pars articular, ¿ya? Sería en esta zona. Si nosotros lo vemos desde atrás, tenemos el cuerpo de la vértebra hacia adelante, tenemos las facetas articulares, las que van hacia arriba y las que van hacia abajo. Recuerden que la orientación son distintas. Esta zona, que es la unión, ¿ya? Si nosotros consideramos nuestra vértebra así, sería el arco. Esto iba ahí, 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 teníamos acá para arriba y acá para abajo. Esto, que es donde está señalando ahí, es esto. Ese es nuestro pars articular, que es donde se va a ir a articular las vértebras. ¿Qué pasa? Normalmente esto debería bajar la línea de fuerza, como si fuese un refalín. Pero cuando los deportistas tienen, por ejemplo, un aumento de la lordosis lumbar, se genera un punto de presión extra.
Ese punto de presión va a hacer que se inflame y que duela esa zona. La espondilolisis es la existencia de un defecto a nivel de la pars articularis de una vértebra. Este defecto puede ser displásico con elongación y adelgazamiento de dicha pars o ísmico cuando existe una solución de continuidad de la estructura. El nivel más frecuente es la quinta vértebra lumbar, menos frecuente la cuarta, tercera y excepcionalmente otros niveles. Principalmente la cuarta vértebra, la quinta vértebra lumbar y la primera sacra se debe a que en este sector se invierten las curvas, vamos desde una lordosis lumbar a una cifosis sacrocoxígea y además de esto pasamos de un gran segmento móvil que sería la columna lumbar y los segmentos más superiores hacia segmentos inmóviles como son el hueso fusionado sacrocoxígeo. Por lo tanto, en este punto se genera mucha presión y esto es lo que nos va a desencadenar esta espondilolisis. En este video vamos a poder apreciar cómo se produce. Nosotros tenemos nuestra vértebra. Esta vértebra en el plano frontal está recto, pero en el plano lateral tiene un, una lordósil. En la función normal van nuestros eh, carillas articulares inferiores con las superiores y eso va a mover. Cuando esto se degenera, cuando esto se rompe, se rompe el cartílago articular, va a ir a generar cambios degenerativos en el hueso y eso va a generar dolor lumbar, dolor en los muslos, en las piernas, principalmente por la cara posterior del cuerpo. Eso es lo que me genera esta espondilolisis. Ahora, la espondilolistesis. ¿Qué es lo que es la espondilolistesis? Habíamos visto que es este adelantamiento. Si nosotros lo vemos acá, la espondilolistesis, en este video, nos va a mostrar cómo se desplaza un segmento de la columna vertebral con respecto a la columna en sí. Esto va a comprimir la médula espinal. Y al comprimir la médula espinal va a generar mucho dolor, además de hacer que el disco intervertebral tenga problemas porque no va a estar cumpliendo su estructura como corresponde, sino que va a estar deformado. La espondilolistesis, que era este avance, es el desplazamiento de un cuerpo vertebral en relación a su inmediata inferior, o sea, una por sobre la otra. La espondilolistesis se ha clasificado en 5 tipos: displásica, isquémica, degenerativa, traumática y patológica. Y a su vez tiene 4 grados. Los grados son grado 1 cuando hay un 25% de deslizamiento, grado 2 cuando hay de un 25 a un 50, grado 3 cuando hay de un 50 a un 75 y grado 4 cuando hay sobre un 75. Obviamente, mientras más grande es el grado, las complicaciones neurológicas consecuentes a esta afección van a ser cada vez mayores. Dolor, dolor e impotencia funcional y mucho dolor, prácticamente nada de movimiento y un dolor insoportable. En la población deportiva es el tipo 2, la espondilolistesis ísmica, la más frecuente. La lesión básica que permite la listesis está en la alteración ísmica. Las carillas articulares mantienen su normal relación, mientras que la pars articularis está fracturada por sobrecarga y muy raramente de forma aguda por un único y violento traumatismo. Entonces, esto es más crónico que agudo. No es que fue un golpe en la espalda, que podría llegar a pasar, pero eso es menos común. Por lo general, personas que levantan grandes pesos, que hacen mucha fuerza, deportes de lucha, halterofilia, se van a ver afectados con esta patología. Actualmente, la teoría etiopatogénica más aceptada
es la que considera la espondilolisis como una fractura de sobrecarga que asienta sobre un istmo vertebral predispuesto anatómica y biomecánicamente genética, o sea, sobre una región que se va a ver afectada. Aquí nosotros en esta radiografía podemos ver cómo se encuentra afectada la pars articularis, vemos la vértebra de abajo, le pusieron los porcentajes y vemos dónde está. En este caso se encuentra ahí. Por lo tanto, está entre un 25 y un 50%. Al estar entre un 25 y un 50% desplazado, esto es una espondilolistesis grado 2. Espondilolistesis. El factor, por tanto, desencadenante de la espondilolisis, en este caso espondilolistesis, ¿ya? Aquí esto es un error, debería ser ahí, es la sobrecarga que sufre la pars en la actividad deportiva. Se describen unos deportes en los cuales existe un estrés preferentemente axial, otros rotacionales, y por último aquellos que sufren estrés por hiperextensión lumbar, como por ejemplo sería la gimnasia. En el grupo uno se encuentran los deportes sometidos a estrés por compresión. Estos son halterofilia, atletismo, salto de altura, fondo y campo otra vez, por el impacto repetitivo en extremidades inferiores al correr. Fútbol americano, rugby, judo, hípica, voleibol. En el grupo 2 se hallan deportes en los que predomina la torsión. Vimos que el primero era un estrés preferentemente axial, ahora estamos viendo los rotacionales. Tenis, golf, béisbol, baloncesto, fútbol, boxeo, voleibol, piragüismo, que es el canotaje, y lanzamiento del disco. Y en el grupo 3 se encuentran los deportes en los que predomina la hiperextensión: gimnasia, tenis, remo, atletismo, salto de altura, lanzamiento de jabalina y natación. En especial los que nadan en braceo de mariposa. Finalmente, las fracturas por estrés. Fracturas parciales o completas del hueso como resultado de una remodelación ósea acelerada en respuesta a un microtraumatismo habitual no violento. En el terreno deportivo, las fracturas de estrés varían en incidencia y localización dependiendo del deporte y el tipo de actividad. Tibia y metatarsiana son frecuentemente en corredores. Astrágalo en baloncesto. Quinto metatarsiano es más frecuente en jugadores de balonmano, voleibol y fútbol americano. Las actividades como la carrera, la gimnasia, el aeróbico o el baloncesto se asocian a una alta incidencia de fracturas de estrés. Fractura por estrés. Era lo que estábamos hablando de espondilolisis y espondilolistesis. En este caso, como ustedes pueden ver, indica esta zona, que sería la zona de la pars articular, que es lo que lo desencadena, por ejemplo, en la espondilolisis y en la espondilolistesis. Por lo tanto, estas ambas dos serían productos de fracturas por estrés. ¿Ya? Ahí se relaciona esto con la parte anterior. Vamos a seguir con el video.
Muchachos, antes de ir al punto 3, punto 2, cuando habla de dolor localizado en la parte baja de la espalda, se refiere a dolor localizado en lo que estábamos conversando. L5, S1 principalmente, que es donde las curvas se invierten y está en la región glútea. Lo del dolor que se presenta con frecuencia en adolescentes, lo habíamos hablado también a los adolescentes, las patologías musculares, las patologías degenerativas de disco no deberían presentar, por lo tanto podríamos ver algo que tenga otro origen y en este caso ese otro origen sería una fractura. Continúo con el video. Muchachos, dejé el comercial de Mets.cl porque yo también la recomiendo, es una muy buena instancia para poder aprender. Recuerden que Mets es la clínica específica en deportes de Chile y todos los deportistas de alto rendimiento de nuestro país se atienden directamente con ellos. Así que ojo ahí, una muy buena fuente de información para que ustedes la puedan ver. Ahora, en cuanto a la etiología, el hueso es un tejido dinámico y responde a variaciones o intensidad o frecuencia a la carga que se le aplica. Cuando se aplican diferentes cargas, el hueso se remodela de forma gradual depositando huesos donde la tensión es mayor y reabsorbiéndolo donde no existe carga. Quiero que vean esto porque dependiendo de esto es cómo el hueso va a soportar la carga. Si nosotros vemos, esto es la anisotropía del hueso, si nosotros vemos una carga tangencial, la fuerza que el hueso recibe es poquitita. Si nosotros vemos una carga completamente horizontal, perpendicular, la carga va a ser mucho más grande. Por lo tanto, mientras mayor sea la angulación de la fuerza externa, mayor va a ser el daño que va a sufrir nuestro hueso. Nuestro hueso está hecho para soportar carga en una dirección por lo general. Por lo tanto, al ir variando la dirección de esta fuerza, es más probable que se produzca algún tipo de daño. La fractura de estrés se produce cuando las tensiones óseas producidas por carga repetitiva sobrepasan la capacidad de resistencia del hueso. Al aumento de la carga se añade otro factor, la fatiga inducida por el ejercicio repetitivo. Disminuye la función de absorción de los músculos, por lo que se transmite una mayor tensión al hueso provocando una fractura. O sea, si mi músculo está cansado, no puede disipar energía. Si no disipa energía, la energía la absorbe todo el hueso y es mucho más fácil que se fracture. Eso es.
Finalmente, número 5, el deportista gana fuerza muscular más rápidamente que fuerza ósea. Una alta concentración de fuerzas musculares excéntricas y concéntricas actuando sobre un hueso específico predisponen al fallo óseo. Esto quiere decir que cuando un deportista hipertrofia muy rápido, sobre todo cuando son jóvenes, se puede generar que el hueso no soporte este nivel de fuerza y el hueso sea lo que termine desencadenando una fractura o un daño. Existen factores predisponentes también para esto. La actividad física, deportes de ejecución vigorosa y repetida asociado a carga física y en muchas ocasiones al aumento de il repentino de la intensidad. Esto quiere decir el aumento repentino. ¿Por qué lo puse así? Porque esto, la primera vez que se describió en el Renacimiento italiano y tiene que ver con que se dieron cuenta que al aumentar la intensidad del ejercicio o la duración del mismo, era más común que alguien se lesionara. Lo otro son los factores biomecánicos, torsión tibial y el grado de rotación externa de la cadera, asociado a calzado inadecuado y a superficies duras o irregulares actuando de forma independiente o en conjunto. Como lo habíamos visto, principalmente los corredores, por tener carga continua sobre las extremidades inferiores, son los que se van a ver más afectados. Finalmente, factores hormonales y nutricionales. Oligomenorrea, amenorrea, primaria o secundaria, menarquia retardada, fase lútea alterada, ovulación alterada e infertilidad asociada a actividades físicas intensas como la carrera, el aeróbico, la danza en mujeres con peso y porcentaje de grasa baja. Todo esto, todo lo que termina en orrea, ¿ya? Amenorrea, oligomenorrea, tiene que ver con el ciclo menstrual de la mujer. Y el ejercicio físico, sobre todo en mujeres de bajo peso y con porcentajes de grasa baja, el ejercicio físico afecta directamente los factores hormonales del ciclo reproductivo y fértil de la mujer normal, el periodo menstrual. Las mujeres que ven afectado su periodo menstrual tienden a tener problemas hormonales y por lo tanto una predisposición mayor por factores hormonales principalmente a la fractura por estrés. Eso ha sido todo, muchachos. Espero que les haya quedado claro. Esto también va a tener una transcripción en un documento de Word para que lo puedan leer y de esa manera captar todo lo que no pudieron captar en un primer momento. Espero que tengan una excelente semana y que se cuiden mucho. Hasta luego.